especialmente con algo como la pasión que sentí. La palabra escrita era muy importante porque, ya sabes, están todos esos libros. La Biblia, ya sabes, están los diferentes evangelios y cosas con las que la gente está bastante familiarizada. Mi argumento es que, ya sabes, cuando lo estaba haciendo, era como, estás haciendo esta película. Y la idea era que todos somos responsables de esto. Que su sacrificio fue por toda la humanidad. Mel Gibson se inclina sobre la mesa. Mira fijamente a Joe Rogan a los ojos y le dice que hay un mensaje oculto en el primer fotograma de la Pasión de Cristo que casi nadie ha descubierto. No es una metáfora, ni una vaga elección artística. Es un mensaje teológico codificado, tan antiguo que precede al cristianismo, comprimido en una sola imagen que aparece brevemente en pantalla y que contiene toda la historia de la humanidad, desde la caída hasta la derrota final del mal. Rogan se queda en silencio. Entonces Gibson empieza a desglosar lo que había ocultado en la película. Capa tras capa, escena tras escena, símbolos y códigos tan profundamente entretejidos en el metraje que incluso los eruditos bíblicos los pasaron por alto durante 20 años. Y la expresión de Rogan cambia a algo que casi nunca se ve en él. Porque esto no era solo una película sobre la crucifixión. Era un enigma, y Gibson estaba a punto de descifrarlo todo. Los códigos que nadie debía ver. La escena inicial, el jardín de Getsemaní, oscuridad por doquier. Jesús está arrodillado en oración mientras sus compañeros más cercanos duermen a su alrededor. Incapaz de mantenerse despierto, ni siquiera una hora durante su momento de mayor angustia. Satanás se desliza entre las sombras como humo. Una serpiente emerge de la oscuridad y Jesús la aplasta bajo su talón. Aquí está el truco. Esa sola imagen no es atmósfera. No se trata de iluminación ambiental. Es una referencia directa a Génesis 3. 15. El protoevangelium. La primera promesa de redención dada a la humanidad tras la caída en el jardín del Edén. Dios le dice a la serpiente que la descendencia de la mujer le aplastará la cabeza y, simultáneamente, presagia el libro del Apocalipsis, la derrota final y total del mal al final de los tiempos. Dos pilares fundamentales de toda la Biblia, la primera profecía y su cumplimiento definitivo. Gibson condensó miles de años de teología en un solo instante visual. Un pie, una serpiente, toda la narrativa bíblica desde la caída hasta la redención en un solo fotograma. Y esa fue solo la primera escena. Porque Gibson lo repitió una y otra vez a lo largo de toda la película, y casi nadie se dio cuenta. Durante la escena de la flagelación, los soldados romanos desgarran la carne de Cristo con crueldad metódica. Gibson muestra una sola gota de sangre que cae sobre el suelo de piedra. La mayoría de los espectadores ven brutalidad. Eso es todo lo que ven. Pero lo que Gibson filmó en realidad fue un eco visual del Cordero Pascual. El sacrificio de sangre descrito en el Éxodo que protegió a los israelitas del ángel de la muerte en Egipto. Toda la secuencia de la flagelación no es solo tortura, es el cumplimiento de un ritual. Esos soldados están completando, sin saberlo, un patrón que se inició siglos antes de su nacimiento. Cada latigazo es una profecía que se cumple en tiempo real. Los látigos, la sangre en la piedra, el cordero sacrificado. Gibson lo planificó todo con tal precisión que los teólogos que posteriormente estudiaron la película, fotograma a fotograma, quedaron asombrados por la densidad de referencias contenidas en una secuencia que la mayoría del público percibió como pura violencia. Gibson le dijo a Rogan que quería que el público sintiera la violencia físicamente, que se estremeciera ante ella, porque siglos de arte religioso edulcorado habían insensibilizado a la gente ante lo que realmente era la crucifixión. Pero también quería que el espectador con conocimientos teológicos reconociera el significado de esa violencia. Dos películas se proyectan simultáneamente. Una en la superficie, para el cuerpo, otra enterrada, para la mente. Y lo más sorprendente es que la mayoría de la gente pasaba de largo sin siquiera pestañear. Cuando Jesús cae cargando la cruz, María corre hacia él entre la multitud. Gibson inmediatamente introduce un flashback. Jesús, de niño,
tropezando en el suelo. María corriendo para levantarlo. Las mismas manos que alzaron a un niño pequeño ahora se extienden hacia un hombre al que no puede salvar. El instinto maternal que se repite a través del tiempo. Esa escena no está en ningún evangelio. Gibson la inventó por completo. Y devasta a cualquiera que haya sido padre o madre, porque traduce la teología cósmica a la emoción más humana imaginable. Una madre viendo sufrir a su hijo, impotente para detenerlo. Eso no es escritura. Eso es la paternidad. Y Gibson comprendió que la teología más poderosa es la que no se siente como teología en absoluto. Pero los códigos visuales eran solo la superficie, porque lo que Gibson hizo con el lenguaje en sí fue aún más calculado y casi nadie lo captó. Filmó toda la película en arameo, latín y hebreo, lenguas que llevaban siglos sin usarse en la conversación cotidiana. La mayoría de la gente asumió que se trataba de una elección artística en aras de la autenticidad histórica. Gibson le explicó a Rogan que la verdadera razón era mucho más estratégica. Quería eliminar la familiaridad protectora del inglés. Cuando la gente oye pasajes que ha memorizado desde la infancia, hablados en su propio idioma, deja de escuchar. Las palabras se convierten en fondo de pantalla. Al obligar al público a leer subtítulos, Gibson les hizo ver los acontecimientos como si los presenciaran por primera vez. Los subtítulos no eran una limitación, sino el arma. Ahora bien, presten atención a esta parte, porque Gibson dedicó años a recurrir a antiguas fuentes teológicas, más allá de los 4 evangelios canónicos, entretejiendo detalles sobre la guerra espiritual cósmica que se desarrolla tras cada momento visible de sufrimiento. Los niños demoníacos atormentando a Judas tras su traición. La representación andrógina y profundamente perturbadora de Satanás, acunando a un bebé grotesco. Una inversión deliberada de la Virgen con el niño. La belleza al revés. El flashback de Jesús como carpintero construyendo una mesa inusualmente alta. La confusión de María y Jesús bromeando con una sonrisa sobre que se pondría de moda. Ninguna de estas escenas tiene una base bíblica directa. Gibson las diseñó como teología visual, utilizando el lenguaje cinematográfico para comunicar verdades espirituales que la representación literal jamás podría alcanzar. Cada sombra es intencionada. Cada ángulo de cámara tiene un significado. Y la gran mayoría del público pasó completamente de largo. Piénsalo por un segundo. Millones de personas vieron esta película, lloraron en los cines, salieron transformadas y ni siquiera vieron la mitad de lo que realmente estaba en la pantalla. Si esto ya está cambiando tu perspectiva sobre esta película, suscríbete ahora porque lo que sucedió tras las cámaras es aún más difícil de explicar. Y comienza con cosas que no deberían ser posibles. La puerta que se cerró de golpe. Cuando Gibson llevó este proyecto a Hollywood, no esperaba lo que sucedió después. Acababa de dirigir Braveheart. Había ganado el premio de la Academia a la mejor película y al mejor director. Era uno de los nombres más rentables de la industria. Y cuando llegó a las reuniones de estudio para La Pasión de Cristo, se le cerraron las puertas en la cara. Una sola reunión lo dice todo. Gibson se sentó frente a los directivos del estudio y les presentó una película sobre las últimas 12 horas de la vida de Cristo. Vio cómo sus rostros se encogían como si se apagara un interruptor. Ni una palabra sobre el presupuesto, ni una nota creativa, solo silencio. Luego, una sugerencia cortés de que tal vez no era el momento adecuado. Este es el trato. Nunca se trató de la oportunidad. Gibson le dijo a Rogan que reconoció al patrón de inmediato. El cristianismo era la única tradición religiosa que Hollywood se sentía cómodo ignorando. Los colegas comenzaron a distanciarse. Las llamadas telefónicas quedaban sin respuesta. Personas que consideraba amigos de repente tenían conflictos de agenda cada vez que los llamaba. Personas de la industria filtraban historias negativas a la prensa antes de que se hubiera filmado un solo fotograma. La narrativa ya se estaba construyendo. Este cineasta había perdido la cabeza. Pero Gibson no se rendiría. Su fe católica no era una marca. Era el fundamento de todo. Y esta era la historia que creía que había sido puesto en la tierra para contar.
así que hizo algo casi inaudito. Arriesgó $30 millones de su propio dinero. Sin red de seguridad del estudio, sin comité de aprobación de decisiones. Reunió un equipo, los llevó en avión a Italia y comenzó a filmar una película que toda la industria le dijo que acabaría con su carrera. $30 millones, dinero personal. En una industria donde los multimillonarios usan el dinero ajeno para cubrir riesgos, Gibson apostó todo a una película subtitulada en lenguas muertas, sobre una historia que Hollywood declaró explícitamente que nadie quería ver. Eso no es ambición. Es una convicción que la mayoría jamás comprenderá. Pero el dinero, el rechazo, el ostracismo profesional, nada de eso es lo que quita el sueño. Porque lo que ocurrió en aquel plató en Italia traspasa los límites de lo explicable. Y 2 décadas después, ni una sola persona que estuvo allí ha cambiado su versión. Son sucesos inexplicables. Todo comenzó con el cuerpo de Jim Caviezel. La cruz que cargó durante el rodaje pesaba más de 68 kilos. Peso real, madera real. Durante una toma, se dislocó el hombro por completo. El rostro de Caviezel en esa escena no es actuación. Es un hombre en auténtica agonía, captado por la cámara y utilizado en el montaje final. Más tarde, describió la sensación como si su brazo se separara de su cuerpo mientras las cámaras seguían grabando. Luego vino la secuencia de la flagelación. Los látigos estaban diseñados para simular el impacto en cámara, pero en 2 ocasiones impactaron en el cuerpo real de Caviezel. El primer golpe le quitó el aire de los pulmones. El segundo le dejó la espalda ensangrentada y en carne viva. El equipo observaba horrorizado. Nadie gritó ¡Corten!, lo suficientemente rápido. Y lo más sorprendente es que Caviezel no pidió que pararan. No pidió asistencia médica. No se salió del personaje. Siguió adelante, toma tras toma. Al final de la producción, sufrió hipotermia por filmar casi desnudo en las gélidas condiciones italianas. Contrajo neumonía. Perdió mucho peso. Su piel estaba lacerada. Su cuerpo fue llevado al límite absoluto de su resistencia. El equipo lo vio suceder durante semanas y meses. Vieron lo que este papel le estaba haciendo físicamente y sabían que estaban presenciando algo que iba más allá del compromiso profesional. No estás viendo una actuación en esa película. Estás viendo a un hombre que realmente sufrió para dar vida a esta historia. Y todos en ese set lo sabían. Pero aquí es donde la cosa cruza la línea hacia algo completamente distinto. Porque entonces comenzó el rayo. El asistente de dirección, Gian Michelini, estaba en el set cuando le cayó el primer rayo. Un impacto directo. Sobrevivió. El equipo estaba conmocionado, pero intentó racionalizar lo sucedido. Fenómenos meteorológicos extremos. Mala suerte. Y entonces volvió a ocurrir. Un segundo rayo impactó directamente en Michelini durante la misma producción. La probabilidad de ser alcanzado una vez en la vida es de aproximadamente 1 entre 15,000. Que ocurra 2 veces durante un mismo rodaje desafía todos los modelos estadísticos existentes. Michelini describió posteriormente la experiencia como sentirse elegido, aunque no supo precisar por qué. Presten atención a esto, porque fue el momento que lo cambió todo en aquel rodaje. Durante la filmación de la escena de la crucifixión, Caviezel fue suspendido en la cruz. Con los brazos extendidos, el equipo de filmación a su alrededor, las cámaras grabando, un rayo lo alcanzó de lleno. El hombre que interpretaba a Jesucristo, colgado en posición de crucifixión, fue alcanzado por un rayo. Salió ileso. Nadie se movió. Nadie habló. El equipo se quedó paralizado, mirando a un hombre que debería haber sido alcanzado.
Había muerto y en su lugar permanecía allí, respirando sin ser oído. En la tradición bíblica, el rayo representa el poder y el juicio divinos. Cubrió el monte Sí, cuando Dios entregó los 10 mandamientos. Nadie en ese set pudo ofrecer una explicación racional. Varios miembros del equipo dijeron que ese momento cambió para siempre el ambiente de toda la producción. Los chistes cesaron. Las conversaciones informales entre tomas se silenciaron. La gente dejó de tratarlo como una película más. Algo estaba presente en ese set. Algo para lo que ninguno de ellos se había apuntado. Algo que ninguno de ellos podía ver. Y todos podían sentirlo. Pero aquí está la cuestión. El rayo ni siquiera fue lo que impactó a Rogan. Lo que Gibson le dijo a continuación fue que Luca Lionello había sido elegido para interpretar a Iscariot, el personaje de Judas. Llegó al set como un ateo declarado. No creía en Dios ni le interesaba lo sobrenatural. Aceptó el papel porque era un personaje interesante en una película ambiciosa. Nada más. Meses después, cuando terminó el rodaje, Lionello se había convertido en un convencido. Le costaba articular qué había cambiado. Tras meses inmerso en la psicología de la traición, la culpa y la redención, había descubierto algo que no sabía que existía en su interior. Les dijo a los entrevistadores que no podía explicarlo racionalmente. Algo en aquel plató había derribado cualquier muro que hubiera construido a su alrededor. Simplemente sabía que no era el mismo hombre que había llegado a Italia. Piénsalo. Un ateo entró en un plató de cine para interpretar un papel de ficción. Se marchó convertido en creyente y jamás regresó. Y los silenciosos milagros siguieron acumulándose. Maya Morgan Stern, la actriz rumana que interpretó a la Virgen María, guardó un secreto durante todo el rodaje. Estaba embarazada. Llevaba un niño en su vientre mientras interpretaba el papel de una madre que veía morir a su hijo. Vida creciendo dentro de una historia dominada por la muerte. Resurrección, entretejida en el cuerpo mismo de la mujer que representaba el dolor más profundo imaginable. Nadie lo supo hasta más tarde. Y cuando lo descubrieron, el simbolismo los impactó como un tren de carga. Luego, vinieron las curaciones. Gibson le describió a Rogan a una joven con epilepsia severa que había estado presente durante el rodaje. Había sufrido convulsiones toda su vida. Los médicos lo habían intentado todo. Después de su tiempo en el set, pasó un mes entero sin un solo episodio, ni una sola convulsión. Rompió todas las expectativas médicas. Otros, según se informó, experimentaron una recuperación de los sentidos y mejoras físicas que los médicos no podían explicar. Nadie podía dar una explicación. Nadie lo intentó. Todos los que estaban allí se marcharon diciendo lo mismo. No habían hecho ninguna película. Habían dado con algo importante. El veredicto. El mundo se salvó. Cuando La Pasión de Cristo llegó a los cines en febrero de 2004, la reacción dividió al mundo. Roger Ebert, posiblemente el crítico de cine más influyente de su generación, le otorgó 4 estrellas perfectas. Dijo que en décadas de reseñas cinematográficas, nunca había comprendido la profundidad del sufrimiento de Cristo, hasta que la interpretación de Gibson lo obligó a enfrentarlo. Pero no todos estuvieron de acuerdo. Algunos críticos calificaron la violencia de excesiva. Líderes religiosos expresaron su preocupación de que ciertas representaciones pudieran reforzar estereotipos históricos utilizados para alimentar el antisemitismo. Estas no eran objeciones triviales. La acusación de deicidio, la afirmación de que el pueblo judío tenía responsabilidad colectiva por la muerte de Cristo, se había utilizado como arma a lo largo de la historia europea para justificar la persecución. Cualquier cineasta que abordara este material tenía una responsabilidad que iba mucho más allá del entretenimiento. Gibson sostuvo que su intención era mostrar la responsabilidad humana colectiva. Los romanos llevaron a cabo la ejecución. Los líderes judíos la exigieron. Los discípulos huyeron y negaron conocerlo. Todo ser humano cuyas faltas hicieron necesario el sacrificio comparte la responsabilidad. La controversia no hizo sino aumentar el interés público, y el resultado desbarató todas las predicciones.
La Pasión de Cristo recaudó más de $700 millones en todo el mundo. Una película que ningún estudio quiso producir. Realizada por un solo hombre, con su propio dinero en lenguas muertas y con subtítulos. Se convirtió en una de las películas para mayores de 18 años más taquilleras de la historia. Las cifras desmintieron a Hollywood. Las iglesias organizaron proyecciones masivas que se convirtieron en eventos espirituales. Los espectadores salieron de los cines llorando. Los ateos reconsideraron sus creencias. Los creyentes sintieron que su fe se renovaba con una fuerza que los tomó por sorpresa. La película logró algo que el entretenimiento rara vez consigue. Importaba. Dejó una huella que no se desvaneció al terminar la película. ¿Qué sigue? Pero aquí viene lo que nadie esperaba. Gibson le dijo a Rogan que no ha terminado. Apenas está comenzando. Durante años, Gibson y el guionista Randall Wallace han estado construyendo algo que empequeñece por completo la pasión. Una película sobre la resurrección, no una secuela convencional que retoma la historia, donde la dejó la crucifixión. Gibson la describió como una exploración cósmica que abarca desde la caída de los ángeles hasta la muerte del último apóstol. Una guerra eterna entre el bien y el mal, con ese singular momento imposible. Un hombre muerto saliendo de una tumba sellada en el centro de todo. Si la pasión se centraba en el sufrimiento, esta película trata sobre el propósito de ese sufrimiento. Gibson le dijo a Rogan que la resurrección es el aspecto más desafiante de la fe para la mayoría de las personas. Y él entiende por qué. Alguien ejecutado por soldados romanos, declarado muerto, enterrado en una tumba sellada, custodiado por hombres armados, y que 3 días después sale con vida. Desafía todo lo que entendemos sobre el mundo natural. Gibson admitió que durante gran parte de su vida aceptó estas afirmaciones porque otros las creían. La familia, la iglesia, la tradición. Pero con el tiempo, buscó su propia comprensión, luchó contra la duda y emergió con una convicción propia. Ese viaje personal ahora impulsa cada decisión creativa detrás de esta nueva película. Y entonces Gibson le hizo un argumento a Rogan que impactó como un martillo. Todos los apóstoles, con la posible excepción de Juan, murieron de una muerte violenta antes que negar lo que presenciaron. Crucificados, decapitados, desollados vivos, apedreados. Tuvieron todas las oportunidades para retractarse. Todas las oportunidades para salvarse, admitiendo que la resurrección era una invención. No eran hombres que morían por una creencia abstracta transmitida de generación en generación. Eran testigos presenciales. O decían la verdad sobre lo que vieron o morían para proteger una mentira que ellos mismos habían inventado. Ninguno se quebró. Gibson se inclinó hacia adelante y le preguntó directamente a Rogan, ¿quién muere por algo que sabe que es mentira? La gente muere por sus creencias constantemente, pero nadie se somete voluntariamente a la tortura y la ejecución para proteger un engaño que él mismo ha inventado. Ni bajo interrogatorio romano, ni bajo la amenaza de crucifixión, ni cuando sus familias corrían peligro. Rogan no supo qué responder, y el silencio en aquella sala decía más que cualquier refutación. La verdad que no se puede ocultar. Esta no es la historia de una película. Esta es la historia de lo que sucede cuando un hombre lo arriesga todo para contar algo que fuerzas poderosas querían silenciar. Gibson apostó su carrera, su reputación y $30 millones a una visión que todo el sistema consideraba condenada al fracaso. 3 rayos cayeron sobre personas en el set. Un ateo encontró la fe. Una niña dejó de sufrir convulsiones. Se vendieron $700 millones en entradas para una película en lenguas muertas que Hollywood se negaba a producir. La industria aún no se ha recuperado de semejante error. Y ahora Gibson está construyendo algo aún más grande, algo que no quieren que se haga. Así que, aquí está la pregunta que debería acompañarte mucho después de que termine este video. Si los sucesos sobrenaturales en ese set fueron solo una coincidencia, ¿por qué quienes los presenciaron siguen negándose a reconocerlo? ¿Por qué ninguno de ellos se ha retractado de su relato en más de 20 años? Y si no fueron coincidencias, ¿qué era exactamente lo que observaba la creación de Mel Gibson? Deja tu respuesta en los comentarios. Y si esto cambió tu perspectiva sobre la película,
suscríbete y activa las notificaciones, porque cuando el proyecto de resurrección de Gibson finalmente salga a la luz, querrás estar aquí para esa conversación.